Nadie tenía duda que para el caso de telecomunicaciones se requería una nueva ley. En el caso de la Ley Federal de Competencia Económica realmente no era necesario, realmente había la alternativa de hacer cambios, digamos, muy claros y muy específicos para implementar la reforma constitucional. La reforma constitucional básicamente lo que necesitaba era adecuaciones relevantes para digamos, el cambio de diseño institucional, ¿no? De pasar de un órgano desconcentrado a un órgano constitucional autónomo. Dos, es muy claro respecto a la separación de la parte investigadora y la parte que decide. Tres, temas de transparencia importante, contacto con comisionados. Y cuatro, lo que llaman las famosas facultades incrementales, que yo creo que ya estaban de alguna manera en la ley, solamente había que apuntalarlas, que es estas facultades para, digamos, para eliminar barreras a la competencia, regular insumos esenciales y la desincorporación de activos. Pero realmente no necesitábamos una nueva ley. Entonces, cuando veo en la prensa que dicen, bueno, hubieron 94 reformas a la ley que presentó el Ejecutivo, ya la descafeinaron. No, la verdad es que al momento de elegir, buscar, realizar una nueva ley de competencias, pues hay muchísimos comentarios que no son descafeinar la ley ni hacerla menos efectiva. Simplemente es establecer los puntos técnicos de tal manera que funcione y con procedimientos legales que funcione, que den certeza jurídica. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí estamos comprometidos y estamos convencidos de los beneficios de la competencia y que tenemos que tener un regulador fuerte. Digamos que de eso no se trata, de descafeinar la ley. Aquí lo que estamos hablando es de que tenga el rigor técnico para su aplicación. Entonces, respecto a este tema, otra cosa que es muy interesante es que la iniciativa, cuando vemos la exposición de motivos, no explica muchos de los cambios. Realmente, si pusieron dos nuevas prácticas monopólicas relativas, pues no explican por qué eran necesarios. Si cambian el lenguaje de lo que es la depredación de precios, no explican por qué hay que quitar sistemática de la definición. Entonces, realmente sí quedamos un poco ciegos en la discusión de por qué algunos cambios son necesarios. Y por otro lado, también venimos de una ley de competencia que se reformó en el 2006, en el 2011. En el 2011, para darle más dientes, y muchos de los artículos del 2011 no han podido ni siquiera aplicarse, porque no se le ha dado tiempo para que den resultados. Entonces, la primera lección es, yo creo que dejemos de tocar a la ley de competencia para tener un diagnóstico claro. Digo, ahorita ya estamos en esto, pero para tener un diagnóstico claro para que cuando hagamos modificaciones sean las modificaciones que se necesitan y que se vean que realmente van a rendir frutos, ¿no? Aquí, obviamente, si hay un tema de diseño institucional, que es lo primero que voy a hablar, el tema de las herramientas y otras preguntas que tengo por ahí. Respecto al diseño institucional, tengo yo 4 puntos específicos que definitivamente, eso sí, tienen mucho que ver con la reforma constitucional. La primera es, en el momento en que el IFT ya va a ser el regulador en materia de telecomunicaciones, pues se presentan las interrogantes que ELISA ya de alguna manera estableció. Aquí lo que me preocupa es que hay un artículo, el artículo 5, que establece cómo se van a referir las competencias y realmente lo único que hace es referirlas a los tribunales especializados. Me parece que debe de haber una previsión de un órgano de coordinación entre ambas, como bien lo decía ELISA, y 2, algunas reglas también de competencia. ¿Por qué? Porque si no van a pasar años antes de que los agentes económicos tengamos certeza de cuál es el órgano competente para ciertas cosas. Pongamos el ejemplo de una concentración que incluye el mercado de publicidad, que puede tener tema de telecomunicaciones y tema de competencia económica. ¿Qué vamos a hacer los agentes económicos? ¿Vamos a ir a notificarlo a los dos órganos? Digo, hay quienes dirán, bueno, no importa, pues que lo hagan en los dos órganos aunque tengan más costos. Pues es que los costos de transacción al final los acaban pagando los consumidores. Entonces, la verdad es que no debemos de duplicar ni hacer tortuosos los procedimientos simplemente al dejar estas incertidumbres abiertas. Otro tema relevante es la autoridad investigadora. Yo creo que eso sí, la Constitución es muy tajante respecto de la separación de la autoridad investigadora y sí, efectivamente, existen algunos artículos que se refieren a ella. Sin embargo, bueno, pues es claro que a mí me parece que cuando estamos hablando de la autoridad investigadora, pues sí pareciera que es una figura importante dentro del nuevo diseño institucional y pues sí debemos de alguna manera yo creo que deberían de estar previstos dentro de la ley, pues cuál debería ser su perfil, etcétera, que bueno, eso podría ser menor porque después podría el estatuto orgánico, pero por ejemplo hay unas reglas. Hay una regla que establece que en el caso de que la autoridad investigadora quiera cerrar una investigación,
pues va a emitir un dictamen, pero si el Pleno de la Comisión decide que se tiene que abrir la investigación, entonces la autoridad investigadora tendrá que llevarlo al siguiente procedimiento. Entonces, ¿dónde está la independencia? Al final del día, el que va a decidir si se abre o no la investigación es el Pleno. Ahora, me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si la autoridad investigadora se está equivocando? Bueno, para eso también existe el amparo y los tribunales especializados que pueden ordenar que efectivamente se abra la investigación. Pero ahí la autonomía me parece que va en contra de la autonomía. Otra cosa que es muy importante respecto a la autonomía del órgano es que pues no es teníamos un órgano desconcentrado que decíamos que no era autónomo y por eso se hizo de toda esta reforma. Sin embargo, ese órgano realmente llevaba sus investigaciones como quería. Pues ahora el Ejecutivo tiene preferencia respecto de las denuncias y de los procedimientos que tiene que llevar la Comisión. Entonces, no es algo natural de un órgano autónomo que decida su agenda y cuáles son sus prioridades. Yo creo que no es justificado que el Ejecutivo tenga esta prioridad respecto a las denuncias. Y un tema muy importante, el transparencia, tiene mucho que ver con todo lo que ya dijo Elisa respecto de los lineamientos. En el momento que lo volvemos un órgano constitucional autónomo, de alguna manera pues está ya libre de las disposiciones de mejora regulatoria que están a cargo de la COFEMER. Entonces, paradójicamente, si hubiera sido un órgano si se hubiera mantenido como está, pues el reglamento de la ley, el reglamento interior, pasaría a la COFEMER, tendría que pasar principios de mejora regulatoria, en el sentido de que se tendría que comprobar que las disposiciones no generan costos innecesarios para los particulares, se abriría una consulta pública y todos tendríamos, entonces lo que se buscaría es que garantizar que existiera una buena disposición administrativa o regulatoria posterior. En cambio, aquí no, aquí las disposiciones regulatorias las emite la Comisión por sí sola y el Estatuto Orgánico. Entonces, yo creo que es importante que en el artículo relativo a el establecimiento de lineamientos y de directrices, pues también se incluyan las disposiciones regulatorias y el Estatuto Orgánico. ¿Por qué? Porque finalmente debe estar abierta una consulta pública y esta consulta pública también tiene áreas de mejoras, como bien decía Elisa, en el sentido de que pudiera haber un mecanismo en el que además la Comisión estuviera obligada a contestar los comentarios de los agentes y de los interesados a efecto de verificar que realmente tengamos una buena regulación. Ahora bien, respecto a las herramientas que tiene la Comisión, arriba están todas las que, digamos que las que tenía, las tradicionales, es una manera en la que yo ordené las facultades, y la otra es que cambia con la ley. Primero tenemos las facultades, una herramienta preventiva, que es el control de las concentraciones y las opiniones favorables en materia de licitaciones. Tenemos las sancionatorias, que son las investigaciones de prácticas monopólicas y de concentraciones ilícitas. Las correctivas, que yo las llamo las de correctivas, que también podrían estar en abogacía, que son las declaraciones de condiciones de competencia efectiva en sectores regulados y los temas de abogacía. Bueno, pues, ¿qué cambia? En las preventivas, aquí hay un tema, en el control de las concentraciones, en contra un poco de toda la corriente internacional, estamos haciendo las concentraciones un poco más largas, se amplían los plazos y se elimina la posibilidad de cerrar una concentración que no tiene problemas de competencia si la Comisión no emite una orden de no cierre. Esto genera costos adicionales para los agentes económicos. ¿Y por qué se hace? No hay ninguna explicación. A lo mejor se necesita, pero pues no tenemos tampoco el diálogo para poder saber por qué se está haciendo esta modificación. En el caso de las sancionatorias, ya Elisa habló de que se incluyen unas nuevas prácticas monopólicas, una absoluta, dos relativas. De las relativas me parece que son duplicativas, pero también al momento de incorporarlos, entonces ya nos tenemos que fijar en el texto. Y en el texto de una de ellas, de la de insumo esencial, a mí me preocupa mucho, porque si bien ya estaba, desde mi punto de vista, regulada por la negativa de trato, ahora parecería también que pudiera ser una práctica monopólica relativa el negar un insumo que tú usas para ti mismo y que no le das a ninguna otra persona, sin que haya la necesidad de que lo hayan declarado un insumo esencial. Entonces, desde este punto de vista, primero, falta de seguridad jurídica, porque si no está declarado un insumo esencial, entonces ¿cómo voy yo a incurrir en una ilegalidad no dándole acceso a otro si yo no sé que es un insumo esencial, cuando además no estoy discriminando en su acceso, simplemente lo estoy usando para mí mismo? Entonces, este es un problema.
En el tema correctivo, bueno, pues es justamente el estudio de los estudios de mercado. Digamos que estamos ahorita ya generando esta causa objetiva que es la inexistencia de condiciones de competencia efectiva, ya no para sectores regulados, sino para todos los sectores, para hacer regulación asimétrica. Estamos cambiando un poco el incentivo de la autoridad de competencia, que era eliminar barreras, a ser un regulador, quizás multisectorial. Eso es preocupante. Ya John ya nos explicó mucho cómo funciona en el Reino Unido. A mí mi única preocupación es si la causa objetiva para iniciar un procedimiento de este tipo está lo suficientemente clara. Porque realmente vamos a preguntar, yo creo que son procedimientos muy costosos tanto para el gobierno como para los agentes económicos. Van a durar, por lo que veo, más o menos 2 años. ¿Cuál va a ser el efecto cuando oye el anuncio de que se va a hacer esta investigación de mercado? ¿Tendrá un efecto de congelar inversiones? A mí me parece que si no está claro cuáles son las reglas de aplicación, en el momento en que se anuncie que va a haber una investigación de mercado, los que estén en ese mercado lo primero que van a hacer es decir, bueno, yo que soy grandote no voy a crecer, porque si crezco, a lo mejor me lo quitan. Y los más chicos van a decir, yo no voy a invertir porque pues a lo mejor gano algo de la tajada que le dan al grandote. Entonces yo creo que es muy peligroso tener la facultad de que esto termine en una desconcentración de un sector, de un agente económico que no está en un sector regulado, que no está siendo apoyado por el gobierno y que no está siendo subsidiado. Efectivamente entiendo que que el diseño y la naturaleza jurídica del órgano, pues cabría el argumento que se están invadiendo facultades, pero paradójicamente con un órgano desconcentrado se había encontrado la fórmula de emitir estas opiniones vinculantes. Entonces, ha habido varias ideas. El doctor Rodrigo Morales dio una en el foro del Senado que tiene que ver con la publicidad de las opiniones cuando no las acatan las autoridades competentes. A mí me parece muy buena idea, pero definitivamente eso es algo que tiene que modificarse en el Senado, porque si no realmente hemos perdido algo que es muy valioso. Finalmente, hay varias preguntas que tengo ahí que ya no quisiera tardarme más, pero son temas especiales que tengo en diferentes artículos. Uno, las visitas de verificación. Las visitas de verificación son una excepción a la inviolabilidad de domicilio. Normalmente es importante cuando existe indicios de ilicitud. Parece que las visitas de verificación se van a poder hacer en casos de investigaciones de mercado, lo que significa es que todas las empresas, si por ejemplo abren mañana una investigación en un sector, todas las empresas del sector pueden tener investigaciones sorpresas, cosa que me parece excesivo para ese instrumento. Entonces pensemos si realmente queremos ir hacia allá. La segunda es el artículo 6, que es el que habla de las áreas estratégicas que no son monopolios. Mi pregunta es si es suficiente para la apertura energética. He visto ahí algunas modificaciones que se han hecho, que se han propuesto, pero la verdad es que mejor no nos hagamos bolas, seamos más directos. Y yo propondría poner algo más específico en el sentido de que para mayor certidumbre las actividades en las que estén las empresas productivas del Estado estarán comprendidas por la ley de competencia. Yo lo pondría así de claro, si fuera posible, porque además ya sabemos qué es lo que van a hacer. Después está el tema mi pregunta es que hay incentivos correctos en la terminación anticipada. Anteriormente tú podías terminar anticipadamente una investigación de la comisión, un procedimiento, si el agente económico presentaba compromisos y esos compromisos eran suficientes para corregir el problema que la comisión había detectado. Se modificó ese mecanismo y ahora solamente se puede utilizar antes de que se emita el oficio de probable responsabilidad. Y además está confundiendo, porque además habla de una reducción de sanciones. Cuando tú tienes un oficio de probable responsabilidad, existe una probable responsabilidad, pero antes de que exista esa probable responsabilidad, pues no te pueden sancionar. Entonces está mal conceptualizado y la verdad lo único que van a hacer es que van a deshacer los compromisos. ¿Queremos que siga habiendo compromisos, sí o no? Eso debemos de decidir. Si sí queremos, tenemos que modificar el artículo. Las reglas de las entrevistas, ya vimos que había una preocupación por el contacto, pero lo importante aquí es que siga habiendo espacios claros para el diálogo regulatorio. Pensemos que no todas las empresas que se acercan a la comisión vienen a defenderse por un procedimiento, por algo que estén haciendo mal, sino que hay muchos que van justamente a buscar guía para cumplir cabalmente con la ley. Entonces no debemos de perder ni rigidizar
ese tipo de acercamientos con los funcionarios para tener un diálogo regulatorio claro y los agentes económicos puedan cumplir realmente la ley. El tercero es, cambia dos puntos más. Al final de la minuta cambia la regla de legitimación activa para prácticas monopólicas relativas y para concentraciones ilícitas. Antes solamente podían denunciar los afectados, ahora lo puede hacer todo el mundo. No me asusta la regla de que lo pueda hacer todo el mundo. Simplemente la pregunta ¿es lo más adecuado o no para efectos, primero, de que la comisión pues, tiene muchísimo trabajo, entonces esto se presta a que vaya a tener quizás otro elemento estratégico de las industrias pues para atacar a sus competidores a través de denuncias de terceros, ¿no? Y la última es daños y perjuicios. Veo que ahora se trata, la verdad es que sí hay una pequeña mención ahí sobre el tema de la reclamación de daños y perjuicios. A mí me parece que este es un tema que debemos de tomarle mucha atención. Yo creo que la reparación del daño hacia los consumidores es algo muy importante. Y bueno, y aquí lo único que dice es que lo resolverán los tribunales especializados. Yo no sé si hay la claridad respecto de esta disposición con el Código Civil que regula acciones colectivas y no sé si de alguna manera debería de haber también una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial para dejar claro este tema y no lo que queramos hacer más fácil, hacerlo más difícil. Bueno, pues muchas gracias.